Amar la venida de Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso. Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras, ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en él su mirada. Si el sol de la trompeta ignoran, no serán porque el Señor no quiso. He aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Sujetos al Padre sin dudas, es norma de aquellos que esperan. En ellos la vida de Cristo se eleva en pleno crecimiento. La esposa de Cristo es quien vela, constante amando su venida. Mirando a su esposa el amado contempla su propia belleza, la ve que a pesar de las luchas en nada perdió su hermosura. Es que ella aceptó prepararse para acompañarle la gloria. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más
Alma cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, de tu grande amor comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. En la tierra soy un peregrino que camina en el mundo de dolor. Alentado voy en mi camino, la esperanza de verme con Jesús. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eterno con Dios habrá de ser. Te veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Nada importa de mis sufrimientos, ni de pruebas mil que pase aquí. Solo Cristo me dará corona, que por siglos y sin fin habrá de ser. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. En la gracia
aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió, con su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, oh qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, dada al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria, oh qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, dada al Cordero gloria. Al Cordero gloria, oh qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, dada al Cordero gloria. Damos gracias a Dios. Vemos nuevamente compartir su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 13 en adelante. La lectura en el nombre de nuestro. Y dice la palabra: porque yo soy Jehová tu Dios, soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Así vemos como Dios le alienta a su pueblo. Vemos como Él tiene capacidad de hacer promesas, realmente preciosas promesas, para poder dar ánimo
a los suyos. Y como él pone una comparación tan preciosa porque dice, yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y así Él nos toma de la mano. Y el hecho de tomar la mano de alguien, primeramente nos habla de conducirle, de llevarle, de guiarle, de brindarle su socorro, de también darle sostén y fuerza. Y esto es lo que hace Dios con cada uno de los suyos. Realmente Él tiene la capacidad de sostenernos. En este peregrinar que estamos en este mundo, muchas veces queremos caer. Muchas veces queremos quedar sin fuerza. ¿Y qué sería sin la mano poderosa de Dios? ¿Qué sería de nosotros si por un instante la mano de Dios no nos sostuviese? Por eso damos gracias a Dios. Tenemos el privilegio de conocer el único Dios vivo y verdadero. Y Él tiene capacidad y poder para sostenernos hasta la venida del Señor y aún para ampararnos bajo su mano. Estamos realmente sobre su mano. Manos eternas nos van a sostener, nos sostendrán. En el Salmo 73 encontramos en el verso 23. Salmo 73, en el verso 23. Dice la palabra, me has guiado con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Qué precioso, como el salmista aquí, él describe, dice con todo, yo siempre estuve contigo. Acá vemos una mano que nos mantiene cerca, una mano que no nos deja caer del todo. Dice, me has guiado según tu consejo, me tomaste de la mano derecha. Gracias a Dios, gracias a Dios. Un día Dios le soltó la mano al hombre. Y cuando Dios soltó la mano del hombre, el hombre se corrompió hasta más no poder. Pero vemos que el Señor no nos suelta a nosotros la mano. Dios nunca nos va a soltar la mano. Acuérdese que Él nos escogió por su elección en nosotros. Él nos ve a través de su Hijo. Por eso también con toda confianza podemos transitar. Y esto también nos muestra lo que va a gozar Israel cuando vuelva a la comunión con Dios. Realmente ellos van a gozar el sostén y la guía de Dios nuevamente. Dios había declarado en Deuteronomio que fue como el Padre al Hijo, a quien quiere, que le llevó por todo el camino. Y sabemos cómo es un padre con un hijo, le levanta, le sostiene, le guía. Bueno, todo eso le proveyó Dios a su pueblo, pero su pueblo hace 2000 años que vaga, que anda errante. Pero vemos que Dios dice aquí, yo te sostengo, yo te sostendré, dice, con mi mano derecha. La mano derecha es la mano fuerte, la mano diestra, la mano más capaz. Y así realmente el Señor va a hacer con su pueblo. Dice en el Salmo 37, en el verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y en su mano está nuestra mano. El creyente nunca va a caer de tal manera que quede separado de Cristo. Puede caer, pero siempre estará ligado a la mano de su Señor. Y 7 veces cae el justo, 7 veces cae, pero se levanta.
Y cada vez que se levanta más fuerte, hasta que no cae más. Pero la mano poderosa de Dios siempre está ahí. Cuando el hombre cayere, el hombre falible. La otra versión dice el buen hombre. Y bueno, sabemos que lo único bueno que tenemos en nosotros es la vida de Cristo. Otra vez, ¿por qué Dios nos sostiene? Bueno, porque hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo está en nosotros. Hay esperanza en el Cristo en nosotros. En la vieja creación ya no hay esperanza. No tenemos esperanza en la vieja creación. Pero sí, hermano, Dios tiene esperanza. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. El Hijo de Dios no puede quedar postrado. Aún el más tremendo de sus hijos un día será levantado para ir a los cielos con el Señor. Ninguno caerá del todo, a eso se refiere. Y así también vimos y vemos con Israel. Israel no cayó del todo. Un día será levantado y un día también será restaurado por la poderosa mano de Dios. Y esto tanto nos da tanto ánimo, hermano, porque estamos caminando en un lugar difícil, pero tenemos todo. El Señor nos guía y aún nos guía para no caer, para no tener que tropezar, pero debemos sujetarnos también a su guía, así como vemos que el Señor hizo con Pedro. Pedro quiso caminar con el Señor sobre las aguas. Y cómo le gustó esto al Señor, esa audacia que tuvo Pedro. Si eres tú, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y salió Pedro. Y caminaba Pedro hacia el Señor. Y de repente empezó a ver el viento, las olas. Y empezó a hundirse poco a poco. Pero allí vemos la mano del Señor. Ahí vemos la mano del Señor, hermano. Esa mano amorosa que nunca nos va a dejar. Esa mano está presta ahí para darnos auxilio. Y así Dios va a volver a ser un día con su pueblo. Israel va a volver a andar con su Dios. Por eso dice en el verso 14, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Podríamos temer a lo que el enemigo nos quiere hacer. ¿Cuántas veces viene ese temor en nuestro corazón? Parece que tenemos miedo del más adelante. Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo tiene miedo. Muchos están allí en sus casas y tienen miedo. Tiene miedo el hombre. Pero el Señor le dice, no temas, dice, no temas. No hay por qué temer, porque Dios es por nosotros. Todo está, hermano, bajo el control de Dios. Nuestra vida y aún nuestra muerte también. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de nuestro Señor. Y eso nos da tanta tranquilidad, tanto valor para transitar. Dice, no temas, no temas. Y así el Señor nos recuerda que Él está con nosotros. Y cómo realmente le llama a Israel y le dice, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Y le vuelve a decir a su pueblo, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Así vemos cómo le llama a su pueblo y le hace recordar Dios que ellos así, sin Dios, son como un gusano.
Así nosotros, en nuestra humana debilidad, somos insignificantes. Somos como la hierba que hoy está y mañana no. Y así también el mundo ve al pueblo de Dios sin valor y le ve como un gusano, sin fuerza. Así parece que aún fuese sin Dios esta nación terrenal de Israel. Pero vemos que Dios dice, yo, dice, soy tu socorro. Así vemos que el mundo ve. Así el mundo ve a Israel y así también el mundo nos ve a nosotros. Pero qué diferente es cuando vemos que el Señor está en nosotros. Qué diferente. Un gusano es un ser que muy despreciable. Aun cuando alguien va a pescar quizás por primera vez y tiene que agarrar una lombriz y da un poco de impresión, porque es un ser muy bajo, muy despreciable, que el hombre desprecia, pisotea, está allí en la tierra. Y bueno, así es el hombre. Y así también se sintió Jesús en la cruz. Jesús en la cruz llegó a tomar ese lugar más bajo. Él se identificó con su criatura, pero no se identificó solamente con ese Adán que había sido creado perfecto, sino que en la cruz Él llevó el pecado de todos nosotros. Y en la cruz llegó a ser más bajo que todo. Él mismo se humilló. Dice en el Salmo 22, en el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Así vemos al Señor siempre identificado con los suyos. Y así vemos que Él le dice a Israel, no temas, gusano, como diciendo, yo también fui gusano, dice. Yo también fui gusano, dice. Porque el Señor pasó por lo mismo. Él se hizo pecado. Y así muchas veces el enemigo, ¿cuánto nos quiere hacer sentir así? Cuánto el enemigo nos quiere realmente hacer ver como muy poca cosa, hermano. El enemigo siempre va a tratar de hacerle ver a usted así. Pero acuérdese de lo que usted es a través de aquel que fue exaltado. Porque no quedó como gusano en la cruz el Señor. El Señor resucitó y Él fue exaltado. Y aún resta su exaltación. Pero Él ya en nosotros ha puesto su vida resucitada. Ha puesto en nosotros una vida victoriosa. Debemos mirarnos como Él nos ve. Por eso también vemos, dice en el verso 15, he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, dice lleno de diente. Yo nunca vi un gusano con diente. Pero acá vemos que este gusano es un trillo lleno de dientes. ¿Y qué va a hacer este gusano? Trillará montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Así es un gusano, dice, pero con Dios va a trillar montes. Y así, hermano, por un lado tenemos nuestra debilidad, pero con el Señor podemos hacer cualquier cosa. El Señor mismo dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza. A veces pensamos que tenemos la necesidad de una gran fe y la fe es como un músculo. Ya la pequeña fe como un grano de mostaza tiene poder para trasladar un monte. Y así vemos, hermano, que con el Señor Israel va a pasar a ser un gusano peligroso, porque va a trillar. Y estos montes
nos hablan de naciones. Y así va a ser, especialmente en los últimos días. Podemos leer en Jeremías 51, en el verso 24. Profecía de Jeremías, capítulo 51, verso 24. Y dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Así le llama a Babilonia. Babilonia fue realmente muy grande, fue muy poderosa. Por eso la palabra le dice, oh monte. Eso era como un monte destruidor. Si usted tuvo la capacidad, la posibilidad, de conocer alguna montaña alta, en una ocasión pude cruzar la cordillera de los Andes. Y hermano, esos montes, esas montañas, parece que no se puede mover. Pero hermano, con Dios, el más pequeño gusano va a hacer mover esas montañas. Y dice, aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y así va a ser en los últimos tiempos. El Señor mismo vendrá, y peleará por la nación de Israel. El Señor mismo va a pelear. Y todo monte va a ser movido. Y especialmente aquellos que buscaron la destrucción del pueblo terrenal de Dios. Podemos leer también en Miqueas. Vamos a ver en Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 13. Y dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas como de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Así va a ser, así va a ser. Todo monte será trillado. Y solamente Dios, hermano, solamente Dios puede hacer de un gusano un trillo. Solamente Dios puede hacer realmente de esta nación tan débil la capital del mundo y una potencia como va a ser en el último tiempo. Esto solamente lo puede hacer Dios. Israel, que fue trillado por estas naciones, bueno, ahora será el que trillará. Y el trillador será trillado. Así dice la palabra. Israel va a ser la cabeza de las naciones. Ninguna nación podrá realmente superar al monte de Israel, a la nación de Israel. Y dice en el verso 16, los aventarás. Y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, y te gloriarás en el Santo de Israel. Bueno, dice que los va a levantar, los va a aventar, y los llevará el viento. Y esto nosotros habíamos visto que era para separar la paja del trigo, para separar aún la cáscara bueno, si hay algún sedimento del grano. Y así va a ser de fuerte Israel, va a levantar naciones por el aire. Pero en este caso no hay grano, no va a haber grano. Porque dice, los aventarás y se los va a llevar el viento, no va a quedar, parece. Ninguna nación enemiga de Israel va a quedar. Algunas naciones hemos visto que Dios va a preservar para el milenio, pero especialmente las naciones, estas naciones que buscaron destruir al pueblo de Dios, bueno, serán llevadas por el viento,
serán llevadas. Y dice, y los esparcirá el torbellino. Pero tú, le está hablando Dios a su pueblo, pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el Santo de Israel. Bueno, así vemos por qué esta nación será fuerte. ¿Por qué va a ser fuerte? Bueno, porque esta nación se va a volver a Dios. Y esta nación buscó regocijarse, en verdad, hermano, en la idolatría, en otras naciones. Buscó comunión, buscó sostén, buscó tener, como vemos a Ezequías, presentando lo mejor y estando en comunión con los enviados de Babilonia. Pero en este caso no va a ser más así, porque dice la palabra que Israel se regocijará en su Dios. Se regocijará en su Dios. Y esto es muy significativo. Es muy significativo. Porque la palabra dice en Nehemías capítulo 8, vemos en el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor, la comunión con el Señor. ¿Por qué buscamos del Señor, hermano? Bueno, ya en su presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Y en ese gozo hay fortaleza. Así vemos por qué Israel va a llegar a ser tan fuerte. Ellos van a ser fuertes porque se regocijarán en Dios. Y así vemos cómo ellos van a hacer con las naciones. Realmente van a mostrarse con la fuerza del Señor. Pero también es necesario, por otro lado, reconocer, como dice Dios, eres gusano, dice Dios. Tú eres un gusano, dice. Y así nosotros reconocemos, hermano, por un lado, que sin el Señor no vamos a poder hacer. Es difícil la situación sin el Señor. Pero con el Señor cambia la situación. Y eso debemos también, hermano, reconocer. Vamos a seguir leyendo, verso 17. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Bueno, así vemos a los afligidos y a los menesterosos, a los que necesitan ayuda, a los tristes, a los realmente que tienen grande necesidad. Dice que buscan las aguas. Y así realmente es la condición del hombre por causa del pecado. El hombre quedó en una gran necesidad. El hombre quedó como necesitando de una urgente ayuda. Eso es lo que significa un menesteroso. Uno que necesita la ayuda no mañana ni dentro de una semana, necesita ya. Está en un gran mal. Y así por causa del pecado el hombre está bajo condenación. Y así también es con Israel. Pero Israel está así como menesteroso y dice que buscan las aguas y no las hay. El caso de Israel es un caso especial porque ellos están así no porque Dios no le haya dado las aguas. Habíamos leído nosotros, vamos a ver lo que estamos estudiando ya hace tiempo este libro, usted se va a acordar. En Isaías capítulo 8 en el verso 6. Isaías capítulo 8 dice en el verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, las aguas de el enviado. Este enviado es Cristo, el agua viva. El Señor vino a la nación a ofrecerle realmente esta agua, a calmar su sed. Y dice, desechó, dice. Este pueblo desechó, dice, las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Y bueno, así vemos que Israel desechó el descanso. Estas aguas
como dice el salmista, en agua de reposo me pastoreará. El agua es el agua viva, el agua limpia, es muy necesaria, porque donde hay agua hay reposo. Usted fíjese que todo pueblo se pone siempre donde hay agua, se instala donde hay agua. Y así también es el Señor. El Señor trajo el agua para su pueblo, pero ellos desecharon el agua. Y como sabemos, la necesidad de Israel era muy grande, y así también la necesidad del hombre, porque más allá de que ellos necesitaban salir, como ellos veían, necesitaban un libertador que los saque bajo del yugo de los romanos, y así ser libres. Ellos tenían una necesidad espiritual. Y así el Señor realmente es el único que puede calmar esa sed espiritual que el hombre tiene. El hombre tiene una sed espiritual. Por eso Dios ha mandado a su Hijo. Dios mandó a su Hijo. Por eso dice la palabra: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. Y bueno, Dios, para calmar esta sed del hombre, mandó a su Hijo. Bueno, y esta agua le he ofrecido al hombre. Si el hombre siente su necesidad, puede venir, porque la fuente ya fue abierta en la cruz, y puede tomar de esta agua de vida gratuitamente. No hay ningún precio que pagar, solo acercarse reconociendo que tiene sed, y bueno, y allí el Señor le ofrece. Así como estuvimos estudiando en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Pero con respecto a Israel, esta fuente recién se va a abrir en el milenio. Y también nosotros habíamos visto, y vamos a ver un momento por lo menos, vamos a volver a leer en el capítulo 12 de Isaías, en el verso 3. Aquí encontramos a Israel en el tiempo milenial. Y dice: sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación. Este pozo Israel quiso cegar, esta fuente de agua viva que emana desde la cruz. Desde la cruz, bueno, en adelante mana vida de la obra de redención, de la obra hecha en la cruz del Calvario. Pero Israel recién va a gozar y va a sacar aguas de esta fuente inagotable. Bueno, va a sacar recién en el milenio. Pero hermano, hoy esta fuente y sus aguas ya están disponibles para el hombre. Pero también vemos que será disponible para su pueblo. Dios volverá a oír. Dios volverá a oír. Dios va a escuchar. Qué precioso como dice acá. Porque dice: yo Jehová los oiré. Yo Jehová los oiré. Y especialmente en referencia a Israel, esto nos está hablando del remanente. Porque el Señor va a venir por pedido, por haber escuchado la voz del remanente. Por eso se va a cumplir lo que dice en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 5. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, podemos leer en el verso 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed. ¿Sed de qué? Sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así vemos que el Señor oirá la necesidad de Israel, y especialmente el remanente tendrá sed de justicia. Esta sed de justicia nos habla de pedir el cumplimiento de todas las promesas antiguas. Realmente el remanente fiel se va a despertar, y así como hicieron todos los fieles
Cuando Daniel en un momento estaba leyendo al profeta Jeremías y vio que el tiempo era cumplido, bueno, allí en ese momento empezó a clamar. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó y también despertó a Ciro. Para proclamar la libertad al pueblo de Israel, ya que habían pasado ya los 70 años. Era tiempo de volver y reedificar las ruinas que estaban en Jerusalén. Y así vemos como dice: yo Jehová oiré. Y así también vemos que aquí dice: bienaventurados, dice, en el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed. Así va a ser el remanente, porque ellos serán saciados. Y así va a ser porque el Señor vendrá a cumplir todas las promesas a Israel. Todas las promesas de Dios al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que hasta ahora no se han cumplido, el Señor va a venir a cumplir. En el Salmo 107 podemos leer, Salmo 107 en el verso 9. Salmo 107 en el verso 9. Y dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Así va a ser. El verso 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ese es Dios que ve la necesidad. Y en ese tiempo Israel necesitará realmente ser salvado por Dios. Y Dios va a oír. Dios tendrá su oído inclinado. Podemos leer un verso más en Jeremías capítulo 31 en el verso 25. Jeremías capítulo 31 en el verso 25. Dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Así va a ser. Realmente esto va a ser lo que va a suceder. ¿Cuánta necesidad va a tener Israel? ¿Cuánta necesidad tiene este pueblo? ¿Cuánta necesidad tiene el hombre sin Cristo? Pero viene al Señor y empieza a beber de esa agua de vida. Y dice: satisfaré al alma cansada. Y dice: y saciaré a toda alma entristecida. Entra en el consuelo, en el gozo del Señor. Cuando el hombre viene al Señor, parece que encuentra un consuelo, encuentra una fuerza, viene cansado. Entonces ya deja su carga al Señor, deja todo lo que estaba tratando de hacer para justificarse a sí mismo, y encima allí el Señor le da agua. Entonces descansa, se sacia. El Señor es suficiente para saciar cualquier necesidad. Y así también vamos a ver con Israel. Realmente ellos van a gemir por un poco de agua. Ellos van a decir como el salmista: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, van a decir. Y el Señor le va a satisfacer. Solamente el Señor. Bueno, vamos a continuar leyendo. Verso 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Así como dijimos, por causa del pecado, vemos que aún el mundo llegó a tener desiertos. Y así compara con un desierto Dios al hombre. Y así también es cuando el Señor llega a una vida. Primeramente le da el agua de vida. Y luego le invita también a ser lleno con el Espíritu Santo, para que ya también dentro de él fluya río de agua viva. Nunca más va a tener sed. El creyente no, si pasa sed, es porque quiere, porque aún el Señor le ofrece el Espíritu Santo para que corra dentro de él un río poderoso.
Pero el hombre sin Cristo, hermano, es como un desierto, es árido y seco. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de un país seco, de un país árido, vemos que le llevó a Canaán, donde había mucha fuente de agua. Y así realmente es lo que va a suceder nuevamente con Israel. Israel ahora está seco. Y como dice el profeta Ezequiel, seco en gran manera. Pero Dios va a abrir ríos y fuentes en medio de los valles. El valle nos habla de prueba, de lucha. Pero también dice, abriré en el desierto estanque de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Así Dios va a hacer de Israel un lugar fértil. Será fértil nuevamente. Y esto tiene, como estamos diciendo, tiene un cumplimiento literal en cuanto a la creación y otro cumplimiento espiritual. Así también el hombre sin Cristo no es fértil. No es fértil. La palabra no puede hacerle fructífero al inconverso. Tiene que nacer de nuevo. Y allí la palabra puede encontrar cabida en su corazón y también puede ser fructífero para Dios. Y así también va a ser Israel, porque la nación se va a convertir. Y así también va a ser con la creación natural. Por causa del pecado, la creación, ha quedado así. Ha quedado realmente como un desierto. Y especialmente esto lo vemos en Canaán. Una tierra que era una tierra que producía por sí misma. Es todo roca ahora. Pero el Señor va a traer realmente abundancia y va a ser un huerto. Va a ser un huerto. Vamos a ver cómo le compara Dios a su pueblo. En Isaías capítulo 61, en el verso 3. Vamos a ver en Isaías capítulo 61, en el verso 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión, así va a venir el Señor. No va a rogar, no va a tratar de diplomáticamente de convencer por medio de alguna política, no. Él viene a ordenar como el Señor, como el Rey de Reyes. Él va a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así va a ser Israel. Esto va a ser una escena preciosa de contemplar en ese tiempo. Esta nación seca, hueso seco, que no se sabe bien si van a vivir para el hombre, pero para la fe esto ya es así. Serán llamados árboles de justicia. Y también dice un plantío de Jehová, para gloria suya. Esto es lo que va a hacer. Es la obra realmente de haber recibido nuevamente a su Mesías, de poder haber visto en el Señor Jesucristo a su Mesías y Rey. Por eso va a cambiar, Verso 19, vamos a seguir leyendo. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Así vemos que esto es algo que el hombre trata de hacer aún en lo natural. El hombre, dice, nosotros hemos podido hacer florecer algunas plantas en el desierto. Pero el hombre nunca ni jamás, por medios naturales o científicos, va a poder convertir un desierto realmente en un huerto. Esto es algo totalmente imposible.
¿Cómo puede hacer para transportar realmente o para cubrir toneladas y toneladas de arena o de tierra árida? ¿Cómo puede cambiar el clima? Bueno, esto es solamente hecho por Dios. Por eso termina diciendo para que vean y conozcan y adviertan, para que estén seguros, dice Dios, que esto no es una mano humana. Ningún hombre puede cambiar su situación delante de Dios, y mucho menos puede cambiar la creación. No puede hacer nada el hombre. Solamente es indispensable que vuelva a Dios. Dios puede cambiar la condición natural del hombre, pero también puede cambiar su condición espiritual. Esa es la más importante. Dios cambia la condición espiritual del hombre. Y así un día también va a cambiar la situación, la condición espiritual de Israel. Por más esfuerzo que el hombre haga, todos sus esfuerzos, hermano, y aún en lo natural, son insuficientes. El hombre no puede cambiar la faz de la tierra. Hoy estaba escuchando, no sé si hoy o ayer, que el hombre tanto contaminó el planeta. Y en China, creo que es en China, vemos que hoy se ve la cima del monte Everest, que por la contaminación no se podía ver. Y eso es lo que el hombre puede hacer. El hombre puede destruirse a sí mismo. Esa es la tendencia. Su camino es camino de muerte. Ahí vemos que la palabra se cumple. Destruye todo su entorno. Pero qué difícil que es para el hombre realmente restaurar lo que destruyó. Es imposible. Eso es obra de Dios. Eso es obra de Dios. Por eso Dios dice para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová, no un ídolo, no el hombre, la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel así lo creó. Y esta es la mano de Dios. Realmente esto es lo que el hombre también debe reconocer. Bueno, llegamos a nuestra hora, hermano. Damos gracias a Dios. Vamos a terminar nuestro estudio escuchando una alabanza más. Y que el Señor le bendiga ricamente. ¿Quién como tú, oh Dios, que das al río cauce y corriente que jamás se agota, y que haces estallar la estéril roca en fresco manantial para el sediento? ¿Quién como tú, oh Dios, que has revivido las raíces secas de mi corazón triste y vacío? Ya no sentiré la herida del pecado, porque en todo tú me has hecho nuevo. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? Eres como el suave manto de rocío que cubrió para siempre mi hondo hastío. Ayer sin ti no tuve nada, hoy contigo por fe lo tengo todo. La dulzura de tu voz hoy me acompaña. ¿Quién como tú,
Oh Dios, quiero elevarme a lo más alto de la cumbre más allá donde tú moras. De lo celestial es lo que ansío, proyectarme hasta ti, oh Señor mío. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor?